7:50. Continuamos en este Gobierno de la Mañana, en este miércoles 27 de octubre, año 2021. Llega el turno de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. El saludo cordial a todos nuestros compañeros, a todos los miembros del staff, y especialmente quiero volver a saludar a don Álvaro Arbelo Hijo. Temprano en la mañana hizo don Álvaro mención sobre el inicio el día de ayer de la Serie Mundial, y voy a dedicar estos primeros minutos a un resumen, obviamente, sobre este evento tan interesante. Lo primero es destacar, atención don Álvaro, es la Serie Mundial 117 de la historia. ¿Es que se le llama Serie Mundial para los que no sean estén tan empapados en béisbol? Bueno, la pelota profesional estadounidense empezó en la segunda mitad del siglo XIX, como es normal en el mundo entero. La historia del deporte profesional inicia después de la era de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial generó por primera vez, entre las luchas obreras y entre la creación de prosperidad, generó salarios por jornada de trabajo, lo que creó por primera vez tiempo libre con dinero, y eso a su vez generó la industria del ocio. No es casualidad. Que te interrumpa brevemente, José Luis Mendoza. El primer juego de béisbol se celebró en lo que hoy es el Cooperstown. Allí en Cooperstown, se llama Cooperstown porque era la zona de la familia Cooper, el pueblo de los Cooper. Bueno, entonces ellos hicieron una especie de movimientos de primera base, segunda base, algo así. Hicieron algo de eso y lo mantuvieron, bueno, por siglos, qué sé yo. Y ahí en Cooperstown se celebró el primer juego de béisbol de las Grandes Ligas. En virtud de esa tradición que don Álvaro señala, la historia cuenta que en 1839 habría ocurrido eso, es que en Cooperstown está instalado el Salón de la Fama del Béisbol, y donde cada año se celebra la ceremonia de exaltación de los nuevos inmortales, ese Salón de la Fama que arrancó don Álvaro y estimados oyentes en 1936. Mucho tiene que ver, además de esa familia que menciona don Álvaro, la Fundación Singer, aquella empresa, sí, la que fabricaba las máquinas de coser que estaban en las casas de nuestras abuelas. Todavía están por ahí. Ahora le ponen unos pedestales. Lo que pasa es que ahora son muy modernos. Ahora le ponen unos topes de cristal a aquellas máquinas viejas, las pintan bonitas. La mayoría de máquinas industriales, Singer, de coser Singer, siguen siendo Singer. Que de hecho esa marca, junto a otras que competían, Rosendo, también en su momento fabricaban armas. Todo el que tenía la capacidad de hacer metal mecánica se metió a la industria de las armas, sobre todo en la guerra de secesión, y eso hizo que esa industria, esa marca fuera muy próspera en un momento dado. De manera que el béisbol, insisto, al igual que otras disciplinas deportivas profesionales, tuvieron una expansión en su desarrollo cuando comenzó a haber obreros con dinero, algún excedente para el ocio. En 1869 se registra el primer equipo profesional, el primer equipo por paga, los Cincinnati Red Stockings. Otros equipos comenzaron a ser fundados en los años siguientes. Los Bravos, por ejemplo, que iniciaron en Boston, se dice que fueron fundados en 1871. El caso es que ya había un desarrollo enorme de ese béisbol profesional para cuando en 1903 una liga, la nacional, y otra liga, la americana, decidieron llegar a un acuerdo sencillo. Tu campeón y mi campeón se van a enfrentar en una serie y nos vamos a dividir los recursos que de allí surjan, tanto por venta de taquillas como por la publicidad. Y en 1903 inicia la primera Serie Mundial. No se pusieron de acuerdo en 1904, no hubo, pero de 1905 en adelante, de manera ininterrumpida solo una vez, por la huelga del 94, se ha llevado a cabo la Serie Mundial. Así que esta es la número 117 de la historia. Se comenzaron a transmitir en televisión en los años 40, por cierto. Se comenzaron a transmitir en radio en 1921. Los medios de comunicación y el desarrollo de la tecnología pues amplió los horizontes del clásico. Y esto brevemente a este tema tan interesante que tú has desarrollado con tantos puntos importantes, que ni siquiera en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917. Así es. Paralizó el béisbol de Grandes Ligas. Ni siquiera la otra más terrible, la Segunda Guerra Mundial. Así es. Estados Unidos entró, todos sabemos, en 1941. Tampoco detuvo la actividad de las Grandes Ligas. Eso es así. Mira, mencionan allí algo muy interesante aquí. Obviamente la guerra solo afectó, don Álvaro, como muy bien usted ha dicho tantas veces aquí, el único territorio norteamericano que fue afectado de manera directa fue Hawái por el bombardeo a Pearl Harbor.
Sin embargo, es importante, Nayib y estimados oyentes, decir que sí hubo una afectación de talento. Porque Nayib iban a la guerra. No. Además, el espíritu nacionalista estaba en un punto enorme. No había joven en edad donde su físico se lo permitiera, pues que no tuviese la capacidad. El ídolo de don Álvaro, Ted Williams, por ejemplo, que era el mejor jugador del béisbol de las Grandes Ligas, no es solo que se metió al ejército, es que fue piloto de guerra. Porque hubo algunos que lo pusieron por ahí, medio a limpiar barcos. Lo tumbaron y sobrevivió. Y en la guerra de Corea, aquella guerra para dividir las dos Coreas y el paralelo 38 y el acuerdo de Panmunjom, etcétera, participó también y fue derribado. O sea que 2 veces tumbaron al glorioso Ted Williams, que vino aquí al país, un torneo de pesca, cuando aquí había un sitio que era tradicional, y yo tuve la oportunidad de ir al aeropuerto a recibirlo y de hacerle la primera entrevista que se le hizo fuera de Estados Unidos. Que por cierto, sí, claro. He entendido que en esa época de la Segunda Guerra Mundial, y don Álvaro que me aclare eso, hubo un torneo de mujeres. Sí, hubo una liga femenina. Una liga femenina para compensar un poco el tema de la carencia, de la debilidad que tuvo el campeonato. Pasaron 2 cosas interesantísimas. Hubo esa liga femenina a la que tú te refieres, que por cierto se hizo una película muy buena en honor a esa liga, donde trabaja Tom Hanks y la cantante Madonna. Y también se dio una situación, la cantidad de jóvenes que se fueron, de jóvenes en edad y en condición física que fueron a la Segunda Guerra Mundial, como ya ha dicho don Álvaro, fue tan alta, Felipe, que pasaron 2 elementos. Primero, el talento bajó mucho. Llegó a jugar incluso Grandes Ligas Pete Gray, un jugador de un solo brazo, una cosa rarísima. Y llegó por primera y única vez en la historia de la pelota de Grandes Ligas a buscarse jugadores con lo clasificado a los periódicos. Se llegó a poner un anuncio para buscar jóvenes en los confines de esa nación. Entonces, ahí entra también la Liga Negra, comenzó a confluir más con lo que ya el béisbol fue más destacada en esos años. Para esa época, los jóvenes norteamericanos y las familias norteamericanas consideraban un deber y un honor ir a la guerra. Reiterar. Es así. Reiterar, porque creo que lo dije el otro día o hace un tiempo, no sé. En esa Segunda Guerra Mundial participaron varios dominicanos. Sí. Algunos murieron, otros fueron sobrevivientes. Es correcto. Ese famoso periodista, después fue director de La Nación, yo trabajé con él, Pedro Álvaro Bobadilla, participó. Sí. Los dominicanos que desembarcaron en Normandía, el llamado Día D, o el Segundo Frente, 6 de julio. la noche del 5 al 6 de julio de 1944. O sea, fueron muchos los dominicanos. Gugú Enríquez, que después fue héroe y mártir en 1949, en la primera expedición armada contra Trujillo, esa que vino por Puerto Plata, que sobrevivieron 5. Él murió ahí en esa expedición, sin embargo, sobrevivió al desembarco por Normandía. Gugú Enríquez, astro del baloncesto. Sería interesante, atención Rosendo, con sus contactos en Nueva York. Hay una publicación de la Universidad Estatal del Estado. De la CUNY. La CUNY, correctamente. Atención, don Álvaro. Sistema de Universidades de la Ciudad de Nueva York. Sí. CUNY. CUNY hizo una publicación hace creo que 5 o 6 años, donde con muestras fotográficas, con nombres y con testimonios, tiene el conglomerado, el resumen de los 112, dicen ellos, 112, atención don Álvaro, dominicanos de origen o nacimiento que habrían participado en la Segunda Guerra Mundial. A mí me gustaría saber con quién allá se puede saber para obtener eso. ¿Y a qué precio? No importa, vamos a tratar de conseguir ese texto. Me gustaría que tú nos hicieras esa averiguación, Rosendo, porque yo sé que sería interesante para don Álvaro. Atención, Adriano es para allá, que nos está escuchando allá en Nueva York. Sí, así mismo nos diga dónde se puede obtener esa publicación, porque sería bastante interesante. 112, dice la CUNY, dominicanos de nacimiento o de origen. Bueno, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la más completa, están todos esos datos, incluso se puede accesar de manera online. Mira qué interesante. Bueno, cerramos esta participación, señores, ya habiendo hablado de este interesante evento que es la Serie Mundial. Los Bravos ganaron ayer el partido, atención don Álvaro,
6-2, lograron triunfar el primer encuentro. Atlanta es el único equipo en la historia de las Grandes Ligas que ha ganado una Serie Mundial en las 3 ciudades donde han estado. Estuvieron en Boston primero, ganaron la de 1914, ganaron en Milwaukee, la de 1957 frente a los Yankees, y ganaron la de 1995 frente a Cleveland en esa oportunidad. Bueno, cierro diciendo que sobre los temas que tendrá el presidente de la República, Luis Abinader, que hablar, además del que Nayib tocó y que es una obligación del momento aclarar qué va a ocurrir con esto. Señores, el tema haitiano. Yo me arriesgué y dije lo que yo creo que sí, va no, a pasar y yo lo suscribo. con relación al tema de la reforma fiscal. Eso es lo que yo creo. Me puedo equivocar. Y yo lo suscribo solamente agregándole que se va a decir que se está haciendo un trabajo, un levantamiento para en el momento oportuno presentar una mejor propuesta. Más adelante. En el caso del tema que va a complementar ese, es el tema haitiano y el tema de la frontera. El tema de nuestra seguridad como nación. Fue movilizado. Yo hago una interrupción. Oh, sí. Soy necio, se le puede llamar, yo diría que insistente. Hablábamos de las Grandes Ligas, pero tenemos que hablar de Osvaldo Virgilio. Oh, el pionero. El primer dominicano que jugó en las Grandes Ligas, el precursor. Sí, señor. El hombre que abrió las puertas, y de ahí en adelante, cientos de dominicanos no solo han jugado gran béisbol de Grandes Ligas, sino que se han hecho ricos y algunos millonarios y algunos se han convertido en ídolos en los propios Estados Unidos. De manera que un saludo allí a donde está la provincia de Montecristi, que debe llamarse provincia Osvaldo Virgil, porque Montecristi no quiere decir nada, ¿verdad? Allí un saludo para ti, mi viejo y querido amigo Ozzy Virgil. Que por cierto, y mire qué casualidad, atención Felipe, Osvaldo Virgil, además de todos esos méritos que menciona don Álvaro, sirvió en el ejército estadounidense cuando fue reclutado para la guerra de Corea, aunque no tuvo que hacer el viaje a la península, pero sí sirvió por más de un año y medio, me parece, en las Fuerzas Armadas estadounidenses para el momento de la guerra de Corea. Entonces, con respecto al tema de nuestra frontera, de nuestra seguridad, donde el presidente también tendrá que hilar bastante fino, ya estuvo en un viaje junto a 2 presidentes de Centroamérica hablando del tema y reclamándole a la comunidad internacional tomar acción. Bueno, la República Dominicana, en lo que la comunidad internacional se decide, en lo que se estudian los posibles daños colaterales, en lo que por fin se da o no la operación de extracción que muchos vislumbramos, podría darse en territorio haitiano con respecto a secuestrados, en lo que se da a lo mejor una expedición punitiva. Para los que nos oyen, una expedición punitiva es una expedición militar de castigo que suele ser temporal, no busca fines de ocupación de largo plazo, o podría también darse esa ocupación de largo plazo que otros ansían. A mí se me hace un poquito difícil pedirla a veces para una nación, pero el caso haitiano es tan particular que hasta algunos mismos haitianos brillantes, como citaba más temprano don Álvaro a Paraison o a otros intelectuales haitianos, han pedido que se dé una situación como esa. Pero mientras tanto, la República Dominicana envía a la frontera a su batallón de cazadores, que es una de nuestras fuerzas especiales. Se intenta sellar la frontera, se intenta hacer una vigilancia fronteriza que pueda evitar que por su porosidad natural, que por su situación natural de relieve, de ubicación geográfica y sus características, además de las deficiencias que ha tenido, hay que decirlo, muchas veces nuestra vigilancia, pues pasen cosas que terminen permeando este lado. Eso tiene también un costo, ya lo decíamos el día de ayer. Está totalmente detenido el flujo en materia económica, donde eso afecta a los bolsillos, hay que decirlo, de muchos dominicanos de diferentes niveles socioeconómicos, algunos muy humildes que producen pollos, que producen hortalizas, que producen productos de ciclo corto y que venden a los mercados que están en la frontera. De manera que, para finalizar... Interesante comentario, José Luis Mendoza, brillante como siempre, además, ese tono de voz. El tono de voz que le llega a todo el mundo. Aún los que están durmiendo se despiertan. José Luis Mendoza, debes completar tu comentario porque hay una falla. Hay una ausencia. Y es una pregunta. A ver. ¿Y dónde están los tucanos? ¡Llévatelo!